Job estaba sentado a la sombra de su casa cuando llegó el primero. Un mensajero, corriendo, con el aliento destrozado y el terror pintado en cada línea de su rostro. Señor, jadea, los sabeos atacaron. Tomaron los bueyes y las asnas y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Job abre la boca para responder, pero antes de que pueda pronunciar una sola palabra, llega el segundo mensajero. Señor, grita desde lejos todavía. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores, todo consumido. Solo yo escapé para contártelo. 2 golpes, 2 catástrofes simultáneas. El ganado y los rebaños, la base económica de una civilización agropastoril de la Edad de Bronce, destruidos. Y todavía no ha terminado. El tercero llega antes de que el segundo acabe de hablar. Señor, los caldeos formaron 3 escuadrones y cayeron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. 3000 camellos. En el comercio de caravanas de la antigüedad, los camellos eran el equivalente a una flota de camiones. Era la liquidez, el capital circulante, el instrumento de comercio. También destruidos. Y entonces llega el cuarto. Y el cuarto no habla de animales ni de bienes materiales. Señor, comienza, y algo en su voz hace que Job se levante de su asiento, antes incluso de escuchar las palabras. Hay un timbre particular en la voz humana cuando anuncia la muerte de los amados. Un timbre que el cuerpo reconoce antes que la mente. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el mayor. Y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó los 4 ángulos de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Silencio. Un silencio tan denso que se puede escuchar el viento entre los cedros lejanos. El corazón de Job latiendo. Los 4 mensajeros sin atreverse a respirar. 10 hijos. 10 seres que él había formado, alimentado, amado, por los que había orado cada amanecer durante décadas. Muertos. Aplastados bajo los escombros de una casa que él mismo construyó para que fueran felices. Job se levanta. Se rasga las vestiduras. El gesto universal del duelo en el antiguo Oriente Próximo. Una manera de decirle al mundo que algo dentro de ti también se ha roto. Que la ropa entera ya no puede contener lo que queda siendo. Se rapa la cabeza. Otra señal de duelo absoluto, de despojamiento total. Y entonces cae al suelo. Pero no cae de desesperación, cae en adoración. Y desde el suelo, con la frente en la tierra y las lágrimas empapando el polvo, Job pronuncia unas palabras que los siglos han repetido millones de veces, como si fueran un bálsamo y un misterio. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. El texto añade, con una sobriedad que hiela la sangre. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La reacción de Job ante la catástrofe nos enseña algo crucial. El duelo y la fe no son contradictorios. Job se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza, cayó al suelo. No fingió que no le dolía, no adoptó una postura estoica de indiferencia. Lloró, gritó con su cuerpo, expresó su devastación completamente, y luego adoró. Esto desmonta la idea de que la fe exige suprimir el dolor. La fe genuina no borra el sufrimiento, lo atraviesa. Job no mintió al cielo diciéndole que estaba bien. Le dijo la verdad sobre su dolor, y luego encontró, en ese mismo dolor, una gratitud que trasciende la lógica. Todo lo que tuve fue un regalo. Los regalos se devuelven. Bendito el que da y el que quita. Pero el adversario no estaba satisfecho. Regresó ante el Señor y dijo algo que en su simpleza resultaba aún más cruel que el primer argumento. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si te maldice en tu misma presencia.
El primer ataque había destruido lo que Job tenía. El segundo iba a destruir lo que Job era. Y Dios, de nuevo, concede el permiso. Con una sola restricción: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Lo que sobrevino a Job fue una enfermedad que los traductores bíblicos han descrito como sarna maligna o úlceras dolorosas de la planta del pie hasta la coronilla. Los estudiosos del texto hebreo sugieren que podría ser lepra, erisipela, elefantiasis o alguna combinación de enfermedades cutáneas devastadoras. Lo que el texto deja absolutamente claro es esto: Job sufría de manera insoportable, constante, de arriba abajo de su cuerpo. Y entonces, ocurrió algo que el texto menciona casi de pasada, pero que resulta absolutamente devastador en su brevedad. Job se sentó en medio de las cenizas, no en su casa, en la calle, en el basurero de la ciudad, donde los mendigos y los marginados se sentaban entre los desperdicios y las cenizas calientes. Job, el hombre más grande de Oriente, el que presidía los consejos de ancianos, el que defendía a las viudas y los huérfanos, estaba ahora sentado entre las cenizas con un pedazo de teja en la mano para rascarse las llagas que lo cubrían de pies a cabeza. No había hecho nada malo para merecer esto. Pero allí estaba, y llegó su esposa. La esposa de Job es uno de los personajes más discutidos y más malentendidos de toda la Biblia. Los comentaristas tradicionales la han tratado con dureza, llamándola instrumento del diablo, la peor de las tentaciones. Pero si nos detenemos un momento y la vemos con compasión, descubrimos a una mujer que también ha perdido a sus 10 hijos, que ha visto derrumbarse su casa y su mundo, que está viendo a su esposo cubierto de llagas en el basurero, y que está al límite de lo humanamente soportable. ¿Aún retienes tu integridad?, le dice. Maldice a Dios y muérete. Hay una lectura brutal de estas palabras. La esposa traiciona a Job en su peor momento. Pero hay otra lectura, más compasiva. Ella está diciendo, desde su propio dolor inconmensurable: esto es demasiado. No puedo seguir viéndote sufrir así. Muérete de una vez y acaba con esto. Job la mira y le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y el texto añade: en todo esto no pecó Job con sus labios, todavía, porque la prueba verdadera aún no había comenzado. Había algo que Job necesitaba más que medicamentos o comida, o un techo bajo el que cobijarse. Necesitaba que alguien lo viera. Y entonces llegaron sus 3 amigos, Elifaz el temanita, Bildad el sujita, Zofar el naamatita. Hombres de prestigio, sabios de sus respectivos países, hombres que habían invertido su vida en el estudio de las grandes preguntas de la existencia. Cuando oyeron las noticias sobre la calamidad de Job, se pusieron de acuerdo en que era necesario ir a verlo, a consolarlo y compadecerlo. Se encontraron a distancia, se acercaron juntos al basurero donde Job estaba sentado, y cuando lo vieron, no lo reconocieron. El hombre que habían conocido, ese hombre de presencia imponente, de porte señorial, de piel sana y mirada clara, había desaparecido. Lo que encontraron fue una criatura irreconocible, cubierta de costras y llagas, sentada entre la ceniza con los huesos asomando bajo una piel enferma. Rasgaron sus vestiduras, echaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y se sentaron con él en el suelo, durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque vieron que el dolor era muy grande. Lo más valioso que los amigos de Job hicieron fue también lo único que hicieron bien: estar presentes en silencio. 7 días sentados en el suelo, sin discursos, sin consejos, sin explicaciones teológicas, solo presencia. El mundo moderno tiene terror al silencio en el dolor ajeno. Sentimos que debemos decir algo, arreglar algo, explicar algo. Pero a veces lo único que la persona que sufre necesita es saber que no está sola, que alguien está dispuesto a sentarse en su ceniza con ella sin pedir nada a cambio. Esto fue lo más grande que los amigos de Job hicieron,
y todo lo demás que hicieron fue equivocado. 7 días es mucho tiempo para guardar silencio. 7 días sentado en las cenizas con las llagas ardiendo, con el recuerdo de los hijos muertos girando sin descanso en la mente, con el vacío donde había estado la risa de sus hijas, con la ausencia que duele más que cualquier herida física, la ausencia de sentido. Porque Job podía tolerar el dolor. Los grandes hombres aprenden a tolerar el dolor. Lo que no podía tolerar era la falta de razón para el dolor. Y al 7º día, Job abrió su boca y maldijo su día. Lo que sigue en el capítulo 3 del libro de Job es uno de los poemas más oscuros, más bellos y más valientes de toda la literatura humana. Job no maldice a Dios, no lo blasfema, pero hace algo que en su cultura era casi igualmente transgresor. Maldice el día de su nacimiento. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día oscuridad, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job desea no haber nacido. Desea que la existencia nunca hubiera comenzado. Desea volver al silencio del no ser, donde al menos no hay sufrimiento. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Hay una honestidad brutal aquí que resulta, paradójicamente, más santa que cualquier piadosa resignación. Job no está fingiendo, no está recitando las respuestas correctas, está gritando su verdad con toda la potencia de su alma destrozada. ¿Por qué se le da luz al que está en miseria y vida a los de ánimo amargado? Esta pregunta, lanzada desde el basurero de la historia, sigue siendo la pregunta más fundamental que el ser humano puede hacer. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué no hay proporción entre el dolor que recibe una persona y lo que esa persona merece recibir?